hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cuarta clase del libro de Romanos. Vamos a comenzar ahora con el capítulo 2 del libro de Romanos. Hacemos un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo hasta el momento y ya comenzamos con la lectura del capítulo 2 del libro de Romanos. Terminamos el capítulo 1, ¿sí? Viendo cómo Pablo les habla a los gentiles en ese capítulo y les dice que, nadie puede decir que no hay Dios, que no tienen excusa para eso porque Dios se manifiesta a través de las cosas creadas. Da una lista, de 23 características que habría que modificar para no ser dignos de muerte, ¿no es cierto? En este segundo capítulo va a seguir hablando, ¿sí? Ya con una intención más hacia los judíos que hacia los gentiles. Pero primero vamos a leer lo que vamos a estudiar y después continuamos con la explicación. El capítulo 2 de Romanos dice lo siguiente, empezamos por el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hasta aquí la primera parte, el versículo 1 al versículo 11. Pablo comienza con el primer versículo que dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ya en el comienzo del capítulo 2, Pablo parece referirse, como dijimos anteriormente, si bien el texto se refiere a un hombre, a una sola persona, ¿sí? En realidad, este es un recurso llamado metonimia, que es nombrar una parte para referirse a un todo. Cuando Pablo dice hombre, se está refiriendo a todas las personas, con la diferencia que en este capítulo número 2, nos inclinamos a pensar, les habla a los judíos, ¿sí? Aunque lo vamos a ver más claramente esto a partir del versículo 17. Aunque en el capítulo 2, 9 y 10 hay referencias al judío y al griego, ¿sí? Esto también tiene que ver con lo que vimos en el capítulo número 1, que dice al judío primeramente y también al griego, que ya fue explicado en ese momento. Hay argumentos muy convincentes que sugieren que el apóstol se refiere al judío a partir del 1 en adelante, ¿no? Si bien no lo nombra, pero se ve por lo que está diciendo, ¿sí? Que se refiere a los judíos. No obstante esto, algunos entienden que a partir del capítulo 2, de lo que leímos, ¿sí? El lenguaje que usa Pablo también es un lenguaje general que puede aplicarse a todos. En algunos puntos parece tener también en vista a un mundo más allá de los judíos. En la expresión que dice al principio no tienen excusa, se usa el mismo término que ya se usó con los paganos en el 1.20. El término es anapologetos, que es igualmente aplicable a los judíos. Ahí la palabra anapológetos, ¿sí? Si le sacamos el an, que es lo que niega, ¿sí? Tenemos la palabra apologética, por ejemplo, que es la defensa de la defensa de la fe. Por ejemplo, por lo tanto, anapológetos es el que no tiene defensa. Por eso es el que es inexcusable, que no tiene excusa, ¿no es cierto? No tiene defensa para decir que no hay Dios.
A veces, a veces se usaba en sentido general para la persona que no tiene una defensa que podía justificar su conducta ante el tribunal, ¿no? Los gentiles, dice Pablo, no tienen excusa a rechazar la revelación de Dios para seguir su propio camino. Y tampoco tienen excusa los que se constituyen en jueces, ¿sí? Sean judíos o moralistas, para condenar los pecados del otro. La acción de juzgar en este versículo tiene el sentido de condenar. Recuerden que dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas te condenas a ti mismo, porque vos que juzgas haces lo mismo. Entonces, juzgar y condenar acá tienen son como sinónimos en algún punto, ¿sí? Sigue diciendo el versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Pablo empieza diciendo sabemos, ¿no? Entonces pone en juego las dos cosas. Quien habla, que es Pablo, quien escribe, que es Pablo, y los que reciben. Pablo dice sabemos. ¿Quién sabe? Bueno, no todos sabemos, ¿no? Es cuando muchas veces uno se dirige a un público, ¿sí? Y argumenta algo y emplea sabemos, cuando hay algo que es innegable, ¿no es cierto? No sé, sabemos que el juicio, dice Pablo, sabemos que el juicio contra los que hacen tales cosas es según verdad. Esta palabra es muy interesante también, ¿no? La palabra aledseia, que significa sin esconder. Ahí viene la cuestión de la verdad, ¿no? Aledseia es no esconder, o sea, mostrar todo. Ahí está la verdad, ¿no es cierto? En lo que todo se muestra. Al no esconderse nada, ¿sí? Se muestra lo que realmente hay. Entonces sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, o sea, según lo que no se esconde, es decir, lo que se puede mostrar. La verdad que se ve. Esa verdad es la que ambos sabemos y por eso entendemos que hay juicio de Dios para los que practican tales cosas. Sabemos que es verdad esto. Por lo tanto, no podemos excusarnos en decir que no tenemos conocimiento. Y ahora comienza Pablo a elaborar ciertas preguntas, ¿no es cierto? Por ejemplo, versículos 3 y 4. Dice, ¿piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Bueno, acá hay dos preguntas, como dijimos. Y en estas dos preguntas, en la primera resume un poco los conceptos de los primeros versículos, ¿no? Tú, hombre, tú que juzgas, ¿pensás que Dios por hacer eso no te va a juzgar a vos? ¿Sí? Es lo que podemos llamar en este caso una pregunta retórica, ¿no? En la misma pregunta está la respuesta, ¿no? Cuando decimos eso, ¿está bien robar? Y ahí sabemos que, no, que la respuesta es no, o sea, no hace falta ni responderla. Por eso Pablo dice, ¿vos qué juzgas? ¿Pensás que vas a escapar de que Dios no te juzgue? ¿No? Claro, evidentemente nadie puede escapar del juicio de Dios, es imposible. Si por acaso algunos no lo sabían o pensaban que podían hacerlo, bueno, Pablo eh, los confronta con esta verdad, ¿no es cierto? Pablo deja en claro, entonces, básicamente, que todos, ¿sí?, que juzgan serán juzgados por Dios, que es la excelencia y justicia. Entonces viene la segunda pregunta. ¿O menosprecias las riquezas de Dios que te guían al arrepentimiento? ¿Sí? La palabra menospreciar acá significa menosprecio, bajarle el precio a algo o darle menos valor. ¿Sí? También se puede traducir como desprecio, que es quitarle todo el precio, ¿no? Entonces, dice el versículo, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ignorando, dice, arrepentimiento. Otra palabra muy interesante, hoy estoy un poquito etimológico. Otra palabra muy interesante es justamente la palabra arrepentimiento, que es en el griego es metanoia, una palabra bastante conocida, o sea, seguramente la habrán escuchado varias veces. La palabra metanoia, ¿sí?, significa arrepentimiento, que también significa un cambio de mente, ¿sí? También significa eso. Entonces, arrepentirse es cambiar de mente y volverse a Dios, ¿sí?
La bondad de Dios, la benignidad de Dios, ¿sí? Es la que te guía al arrepentimiento. Ahí aparecen tres palabras un poco, bueno, la última es un poco extraña, ¿no? Benignidad, paciencia y longanimidad. También se podrían traducir como, bueno, benignidad, bondad. La paciencia también se podría traducir como tolerancia, ¿sí? Y longanimidad también sería un sinónimo de paciencia, ¿no? Entonces, como son tres conceptos, ¿sí? Que están unidos, y que tienen que ver con las características de Dios, ¿no es cierto? Eh, Ignorando, dice el autor Pablo, que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Pero, dice el versículo 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Tenemos 4 versículos, ¿no? Para ir avanzando. El versículo 5 ya nos presenta el hecho de que en lugar de arrepentimiento, la actitud del judío, ¿sí? Se caracterizaba por su dureza y por un corazón no arrepentido. Dureza no es que el tipo está duro, no, es una piedra, no. Significa es un término metafórico, ¿no? Que se refiere a la obstinación, a la tosudez, a la terquedad, ¿no? Y el corazón no arrepentido es, por supuesto, la vida interior. El corazón no se arrepiente. Mi corazón está acá. Un corazón, el órgano no se arrepiente, ¿no? Es algo metafórico. Es una vida que no quiere someterse a la voluntad de Dios. Entonces, movido por esas actitudes, el judío acumula sobre sí mismo ira. El término traducido para atesorar es acumular también, ¿no? Pero parece irónico, ¿no? Porque uno atesora justamente, tesoros, acumula tesoros. Pero esta gente lo que atesora, sus tesoros son la dureza y el corazón no arrepentido. Y eso, digamos, esas dos características hacen que uno atesore ira para el día de la ira. Ya cuando hablamos del día de la ira, y acá el término, el texto lo dice, es el justo juicio de Dios, cuando el Señor venga a buscarnos y sea el gran juicio de las naciones, ¿no es cierto? Ese era el día de la ira. Ya hablamos de la ira en el primer capítulo y dijimos que la ira de Dios no es una ira desenfrenada, sino que es una ira hacia el pecado, ¿no? Que Dios no quiere que estemos esclavos del pecado. Pero cuando se habla del día de la ira de Dios, se está hablando de un juicio futuro que Dios va a someter a toda la humanidad, ¿no es cierto? En el versículo 6, Pablo cita al Salmo 62:12 para declarar un principio fundamental del juicio de Dios, ¿no? El justo juicio de Dios consiste en la retribución exacta correspondiente a los hechos sin parcialidad y en forma individual. Fíjense que dice, a cada uno pagará conforme a sus obras, ¿no? Dice que, lo voy a leer, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto está en el Salmo 62:12, lo pueden leer perfectamente. Y en el versículo 7 y 8, ¿sí? Muestran un paralelismo, ¿sí? Que hay como dos estructuras similares, opuestas, ¿sí? Que nos presentan dos tipos de juicio a dos tipos de personas diferentes. El primero es vida eterna ¿a quién? A los que perseveran en hacer el bien y a los que buscan gloria, honra e inmortalidad. Es decir, la perseverancia es fundamental, ¿sí? Dice Apocalipsis 2:10 en la carta que escribe el apóstol Juan a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, de la vida. Entonces el seguir al camino de Dios siempre va a dar muestra de nuestra conversión, ¿sí? Porque Santiago dice, mostrame, ¿sí? Tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Esto no significa que la salvación es por obras. Esto significa que la salvación no es por obras, sino por fe.
Pero cuando yo obtengo la salvación, obtengo la fe, que es un don de Dios, ¿sí? Me dedico a hacer buenas obras. Y el juicio de Dios va a ser por las obras. La salvación es por la fe. Pero Dios va a reclamar a cada uno qué hicimos, cuánto fruto dimos. Entonces sí va a haber un juicio para todos. Entonces, vida eterna a los que perseveran en hacer el bien, a los que buscan gloria, honra e inmortalidad. Esa gloria, honra e inmortalidad, por supuesto, es en la vida que sigue, ¿no? Porque sabemos que la gloria y la honra es para el Señor, pero el Señor nos llenará de gloria y de honra e inmortalidad cuando estemos en su presencia por la eternidad, ¿no es cierto? En cambio, ¿qué dice la otra estructura paralela? Ira y enojo a los que son contenciosos y los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. Los contenciosos son los que crean conflictos, los que estimulan a que haya ira. Y luego tenemos a los desobedientes a la verdad de Dios, que por ende hacen lo malo. A todos ellos, ira y enojo. Es lamentable, pero es así. Luego aparece otro paralelismo, ¿sí? Primero dice el versículo 9. Tribulación y angustia a todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. Ya explicamos esto en el capítulo 1. ¿Por qué dice el judío primeramente y también al griego? ¿Qué dice después? Pero gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Y otra vez, al judío primeramente y también al griego. Porque Dios no hace excepción de personas. Entonces acá tenemos otra vez otro paralelismo. El primer paralelismo mostraba, primero, la acción buena y la acción mala. Ahora muestra la acción mala y la acción buena, luego. Como algo simétrico, ¿no es cierto? Dice, tribulación y angustia, ¿a quién? A todo el que hace lo malo. Y reitera, como en el capítulo 1, al judío primeramente y también al griego. Significa a todos. Pero el judío en este caso, como dijimos, históricamente tiene una responsabilidad. Y después, gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Todas las personas son iguales. Pablo dice, bueno, por supuesto, como decíamos, en contraposición al versículo 9, ¿por qué Dios no hace acepción de personas? Bueno, aquí Pablo se refiere a un versículo que está en Deuteronomio 10, 17. Pero yo quisiera leerles el contexto de este versículo, porque es increíble. Miren lo que dice Deuteronomio del 12 al 19. Escuchen atentamente. Y léanlo, porque lo vamos a poner en pantalla. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué pide Jehová? Sino esto. He aquí, dice el versículo 14 de Deuteronomio 10, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros entre todos los pueblos como este día. Y ahora viene lo importante, porque si no pareciera que hablamos solamente del pueblo judío. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace excepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Esa descendencia de la que habla acá Moisés, ¿sí? En el versículo 15 es lo que vemos en Gálatas 3, también en la carta de Pablo, cuando habla de la descendencia de Abraham. Y que somos descendencia de Abraham no por la circuncisión, sino por la fe. Por eso miren lo que dice acá ya Moisés: circuncidad el prepucio de vuestro corazón. Ellos seguían la parte física, porque el nuevo pacto
era el viejo pacto, el antiguo pacto, era la circuncisión física de las personas. Pero en el nuevo pacto, la circuncisión es la del corazón. Somos un Israel espiritual. Somos un Israel y descendencia de Abraham por la fe, no por la sangre. No por la sangre. Entonces, volviendo a Pablo. Pablo refiere este texto, que de Deuteronomio 10:17, yo les leí en contexto para que tengan una mejor panorama de este texto, porque ya mismo ahí en Deuteronomio Jehová, Dios está hablando y diciendo al pueblo que la circuncisión es la del corazón, y el Evangelio, que vino con Jesucristo, también es para los gentiles. Pablo se lo está diciendo ahora a los romanos, ¿sí? Escribiéndole en el capítulo 2 a los judíos. Honra y paz y gloria a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es claro lo que dice Pablo. Por lo tanto, en estos paralelismos podemos ver perfectamente, ¿sí?, quién es visto bueno por Dios y quién no es visto bueno por Dios. Aquel que se somete a su voluntad, que cree en Jesucristo, ¿sí?, va a perseverar en hacer el bien, va a buscar la gloria, la honra y la inmortalidad cuando esté en la presencia, va a buscar eso porque es lo que Dios promete para sus hijos cuando tengamos cuerpos glorificados. Dios le va a dar gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Pero también Dios, como es un Dios justo, va a tener ira y enojo con los que son contenciosos, con los que no obedecen a la verdad sino a la justicia, sino a la injusticia. Y el que hace lo malo recibirá tribulación y angustia. Es así, porque Dios no hace acepción de personas. Vamos a leer del versículo 12 al 17, ¿sí?, donde Pablo continúa expresando el tema de la imparcialidad de Dios, donde Dios no hace acepción de personas. Dice el versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, Pablo está haciendo acá un paralelismo entre los gentiles y los judíos, los que están bajo la ley y los que están fuera de la ley, ¿sí? La ley, ¿cuál es la ley de la que Pablo habla? La ley de Moisés, la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces dice Pablo, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, los que sin ley pecaron, los que no están bajo la ley mosaica, son los gentiles. Pero esto le sirve a Pablo para referirse a lo que le interesa, ¿no? Que significa que la posesión de la ley de Moisés no exime al judío del juicio. Al contrario, él será juzgado por la ley, ¿sí? Entonces, los judíos serán juzgados por Dios, pero serán juzgados por la ley, porque ese es el instrumento que se va a tomar en cuenta, la regla que se va a aplicar. Cada uno, gentil o judío, será juzgado por la luz que tiene. Los gentiles, como dice el versículo, esperen que lo buscamos acá. Los gentiles tienen la ley que por naturaleza. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos que no tengan ley son ley para sí mismos. Si no conocen la ley, tienen una ley propia que es según su naturaleza. Pero en cambio los judíos, que sí tienen ley escrita, la tienen que cumplir a rajatabla. Pero la ley no te salva. La ley no salva. La ley lo que hace, como va a decir más adelante, es hacerte conocer que está el pecado. La ley lo que hace en cualquier orden de la vida es mostrar
¿Qué se hace, qué se va a hacer según las transgresiones? ¿Mm? Es como, he escuchado un ejemplo muy interesante, ¿no? Es como que uno se levante con fiebre, ¿sí? Se toca la frente y tiene hirviendo, se toma la temperatura con el termómetro, tiene 40 grados de fiebre y se come el termómetro, ¿sí? Para que se cure. No, el termómetro te indica cuánto tenés de fiebre, pero no te puede curar. La ley te muestra cuál es el pecado y las consecuencias del pecado, pero la ley no te puede salvar del pecado. El que salva del pecado es Jesucristo, por la gracia, por la fe. Por eso dice Pablo acá, pero porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la ley escrita en sus corazones y dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en su razonamiento. El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El Señor Dios va a juzgar por Jesucristo, ¿sí?, los secretos de todos nosotros, conforme al evangelio, no conforme a la ley de Moisés. Por la ley de Moisés, uno lo único que puede hacer es ser juzgado. Nada más que eso. Y, como dijimos anteriormente, el término juzgar y condenar al principio son similares, acá también pasa lo mismo. ¿Sí? Si yo soy juzgado por la ley, mi sentencia es una condena. Porque nadie puede vivir sin quebrantar la ley. En algún punto uno quebranta la ley. Entonces ahí ya no podemos ser ya dignos, porque Dios tiene que castigar al que quebrantó la ley. Como cualquier juez juzga a quien quebrantó la ley y le da una condena. Vamos a seguir hablando la semana que viene sobre ya el versículo 17 en adelante, donde va a hablar específicamente, ahora sí, de los judíos y la ley mosaica, con ciertas preguntas también interesantes que Pablo hace, para seguir entendiendo un poquito por qué Pablo va a decir más adelante que la justificación es por la fe y no por las obras. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima clase con la segunda parte del capítulo 2 de la carta de Pablo a los Romanos. Muchas bendiciones.